Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Muy buenos días, amigos y amigas, como siempre un gusto saludarles aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy su amiga Gaby Machuca y hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de abuso sexual. Ya hemos hablado aquí en el programa otras veces de cómo evitar una violación, cómo detectar si nuestros hijos están siendo atacados sexualmente por alguien, pero ahora me gustaría que lo enfocáramos hacia abuso sexual en el aspecto de la vida diaria, de la mujer, del hombre, la víctima sobre todo, la víctima que no, pues a veces no nos atrevemos a hablar. Creemos que es muy natural esas cosas que pasan de repente entre tal vez un jefe y una secretaria, o a lo mejor entre un maestro y su alumna. Y creemos que eso es natural. Nada más me agarró poquito. Eso no es nada. O nada más me dijo ciertas cosas. Eso no es nada. Yo no quiero decir porque van a decir que a lo mejor soy ñoña, dicen, o soy persinada o persinado, como si eso fuera malo, ¿verdad? Defenderse y respetarte a ti mismo sobre todo. Vamos a platicar de esto, diferencias, para que sepamos si estamos siendo abusados sexualmente, porque hoy el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, nos va a decir hasta dónde es abuso sexual, si es lo mismo que una violación, todas estas dudas que de repente tenemos, porque estos temas no se hablan, así como que muy abiertamente, ni en la familia. Decimos, no, eso no. Ay, así déjalo, no pasa nada. Y vaya que se dan, bastante todos los días de nuestra vida. Te voy a dar el teléfono aquí en cabina 212-9020 y mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, para que estemos en contacto, y también la página web www.gabymachuca.com.mx. Ahí tú puedes escuchar este programa y todos los que tenemos ahí están grabados. Y si tú, por ejemplo, dices, ay, es que ahorita en el día, porque ando ocupado haciendo el quehacer, no voy a alcanzar a escuchar el programa completo, bueno, ahí lo puedes volver a escuchar las veces que tú quieras, que no hay como oírlo en vivo, ¿verdad? Porque pues nos puedes llamar aquí, y si tú lo vas a oír ya grabado, nos puedes llamar aquí a cabina. Date el tiempecito, métete a la página de donde quiera que nos escuches y llámanos aquí a cabina 212-9020. Estamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana o a las 11 hora del centro de México. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, vamos a hablar de abuso sexual. Estamos de vuelta y ahora sí vamos a empezar a platicar de este tema muy importante. Señora, señor, quédese con nosotros, tú amiga que nos estás escuchando, porque a lo mejor te está pasando algo así y no te has dado cuenta. Ya quiero presentarte a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Oiga, este tema pues es fuerte, es impactante, porque alguna vez en la vida, yo creo que la gran mayoría hemos vivido situaciones así. Y mientras no estamos informados, creemos que es natural. Y cuando ya uno se entera, dices, híjole, me acuerdo de esta vez y me acuerdo de esta otra. Y entonces, yo quiero empezar preguntándole, ¿cuál es la diferencia entre abuso sexual y acoso sexual? Bien, mira, qué bueno que comentaste al principio todo esto de lo terrible que debe ser para una persona víctima del abuso o del acoso o de la violación, porque son situaciones que son para toda la vida. Sí. Y en cuanto a la pregunta que me haces ahorita, ¿cuál es la diferencia entre acoso sexual y abuso? El acoso sexual es una forma de abuso sexual indudable. El acoso sexual, hasta hace relativamente poco tiempo, no estaba consignado como un delito, y ahora está consignado como un delito. Y toda mujer o todo hombre que acusa a otra persona de acoso sexual y lo puede demostrar, hace que el otro automáticamente amerite una pena. Y esta pena es cárcel y es multa. Es importante entender que todo sujeto
que abusa de otra persona, aún con el acoso, es un sujeto que a todas luces algo tiene mal. Y te lo voy a explicar por qué. Con mucha frecuencia la víctima dice, yo simplemente fui amable con él. O él dice, yo fui amable con ella. Y entonces el abusador, el que perpetró el abuso o el que intenta, mediante el acoso, perpetrar una actividad sexual, este sujeto se confunde porque desde antes trae la ideación erótica hacia la persona. Y entonces la amabilidad de la otra persona la toma como una puerta de entrada para empezar a enamorar. Y aquí va a depender del propio estilo de ser del sujeto, de sus propios impulsos, de su propia conducta, para ver de qué manera actúa. Algunos simplemente, después de una sonrisa, dicen, le gusta a esta mujer. Cierto. Pero como tiene una capacidad enorme de controlar el impulso, a la pasada o a la siguiente oportunidad, le habla de amores, o la abraza, o la besa, o la manosea, o quiere violarla. Todo eso puede ocurrir. En otros casos, cuando el sujeto es un poco más controlado, entonces lo que trata de hacer es enamorar a la persona que cree que le dio entrada con aquella sonrisa, o que cree que le dio entrada con aquella amabilidad. Y entonces empieza a enamorarla. Pero si la mujer es simplemente amable y no acepta aquello, el sujeto entonces se convierte en un sujeto que está pretendiendo, aún ante la negativa. Y eso se denomina acoso sexual. Dicho de otra manera, si la mujer da entrada abiertamente y acepta el cortejo, entonces no es acoso. Pero si el sujeto, por su confusión o por su ideación previa de deseo sexual, insiste en aquel enamoramiento hacia la persona que no acepta, entonces se convierte en acoso. Y entonces ya el abuso sería que le haga algo, ¿verdad? Acoso ya es abuso. Acoso ya es abuso, porque si la mujer le está diciendo no, verbalmente o no verbalmente, no, y el sujeto insiste en que sí, es acoso. Y el acoso se convierte en abuso. Pues también hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando este acoso es debido a una problemática del sujeto, de enfermedad, por ejemplo, un trastorno delirante, erotomaníaco, por ejemplo, entonces puede que no llegue más que a cartitas, el acoso constante y hablarle las llamadas, los mensajes, y es un hartazgo. Pero puede que sea un sujeto sociópata, psicópata, que lo que esté haciendo es buscando la actividad sexual a como dé lugar. Y entonces eventualmente aquella relación que empezó con acoso puede acabar en violación o en intento de violación. Tiene razón. Y fíjese, nos estamos enfocando a la mujer. Muchos hombres también son acosados sexualmente y se ríen, cuando hablamos del tema así, ay, ¿cómo? Si somos hombres. Y muchos hombres no lo dicen precisamente por eso, porque, pues, ¿qué dirán otros hombres si se quejan del acoso de una mujer? Claro, es que tenemos que entender que para el hombre y para la mujer, cada uno tiene sus propios gustos y sus deseos dirigidos a determinado tipo de personas. Y si esta persona en cuestión no entra dentro de este grupo, pues no va a haber una respuesta sexual. Y si no hay respuesta sexual y la otra persona, en este caso la mujer, insiste en acosar al hombre y el hombre dice que no, entonces queda consignado como acoso. De cualquier manera. También encontramos una muy elevada cantidad de acosos en niños, perpetrados por hombres adultos, en mujeres jóvenes, muy jóvenes, en hombres adultos o adolescentes, perpetrado en niños o niñas. Es muy frecuente encontrar esto también en la homosexualidad. Sujetos que son homosexuales, pero tienen el trastorno, pues, de falta de control de sus impulsos y pederastia. Entonces acosan a niños. Como sujetos pederastas también que acosan a niñas. Cuando son heterosexuales, el tipo de acoso sexual. Sí, esto se da ahora sí que indistintamente del sexo de cada quien. Indistintamente del sexo y de la inclinación sexual, así es. Sí, y me preocupa bastante porque es un tema del que todavía nos cuesta trabajo hablar, doctor, porque usted dijo algo muy importante al inicio y ahorita regresando de corte me gustaría que lo comentáramos. Siempre y cuando se tengan pruebas, se puede hacer algo en contra del sujeto.
Pero ¿cómo encontrar esas pruebas y por lo regular es donde nadie te ve? Vamos a ir a un corte, doctor. Ese hueco jurídico en nuestro país se tiene que arreglar. Ahorita te lo explico. Eso es algo peligroso. Vamos a ir a un corte, ahorita volvemos. 212-9020. Háblanos con toda la confianza, señora. Usted también. Si quiere hacerle preguntas al doctor Eduardo Corona Tavares, aquí está. Aquí estamos con mucho cariño. Vamos a un corte y ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos platicando de abuso sexual con mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, nos quedamos con que, bueno, pues hay que buscar pruebas para poder denunciar a una persona como esta que abusa de alguien y sobre todo tener el valor, porque mucha gente dice, ¿y cómo? ¿Cómo voy a demostrar? Porque te piden pruebas. Eso sucede en lo oculto, ¿verdad? Ajá. Y si algún compañero de trabajo o compañera se da cuenta, pues es difícil que se involucren. Entonces, por eso a veces decimos, no voy a decir nada. Claro, precisamente por eso lo primero que se tiene que hacer es la denuncia. Uh-huh. Desgraciadamente, al llevar la denuncia, te piden pruebas. Uh-huh. Y no las puede aportar la mayoría de las personas. Y eso es la primera cosa que tiene la persona que entender y saber. No es cierto que tiene que llevar pruebas uh-huh. en ese momento, sino hacer la denuncia. Hecha la denuncia, entonces sí van a pedirle toda la situación, cómo fue y de qué manera ocurrió. Y tengas en cuenta que de acuerdo a lo que dice a la letra, la ley, con el solo decir de la mujer es suficiente para que vaya a juicio cualquier sujeto que sea denunciado como un abusador sexual. Uh-huh. Con solo la palabra. Pero aquí se abre un enorme hueco jurídico en nuestro medio. Porque también hay que entender que muchas mujeres pueden mentir y muchos hombres pueden mentir con esto del abuso. Sí, tienes razón. Entonces tiene que llenarse este hueco de alguna manera. En otros países se usa lo que se llama comúnmente el detector de mentiras, que no es otra cosa más que un aparato que detecta los cambios múltiples en el organismo ante la ansiedad. Uh-huh. Tales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad encefálica y el electrocardiograma. Y cuando una persona no está mintiendo, si no está diciendo la verdad, que está mintiendo, hay cambios inmediatos en estas uh-huh. funciones que han sido registrados en cientos de miles de casos y se puede determinar con más o menos precisión cuando alguien miente y cuando dice la verdad. Es confiable. Esto no es 100% confiable, pero es mucho más confiable que solamente la palabra. Ah, ok. Uh-huh. Entonces ya con esto se puede determinar más confiablemente si aquella persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Uh-huh. Y eso se ajusta a los dos, tanto al acusador como al acusado. En nuestro país no se hace, con lo que se tiene que hacer sistemáticamente. Número 2, es mucho más fácil demostrar como evidencia la presencia de las dos personas en el juicio, el acusador y el acusado. Uh-huh. Y entonces, es decir, la víctima y el que generó el delito. Y entonces, en esto es donde se debe capacitar mucho más a jueces y a secretarios para poder, más o menos, con una buena interpretación de los signos físicos de las personas, lo que está ocurriendo dentro de ellos. Sí. Y esto haría mucho más fácil llegar a saber si existió o no existió el delito. Okay. Es la forma en que se puede tapar este gran hueco que se tiene por lo pronto. Uh-huh. Lo cierto es que la mayoría de la gente, como tú dices, ante el temor de que no le van a hacer caso, sí, ante el temor de la vergüenza pública, no va y acusa. Y entonces ahí andan los violadores, ahí andan los abusadores muy libremente. Además, en nuestro medio se tiene la idea de que es la mujer la que propicia la violación y el abuso del hombre. Esto es una mentira también. Sí, incluso, doctor, esas personas abusadoras utilizan eso para manipular a la víctima, porque ya si de por sí está asustada, y entonces dicen, tú me provocaste, tú vas a ser la que vas a salir perjudicada, es más, si dices algo, voy a decir algo, a hacerle algo a tu familia. Acuérdate que hasta hace poco decía en nuestra Constitución, en el Código de Procedimientos,
de que si una mujer violada tenía una conducta inapropiada, sea porque hubiera tenido amantes, sea porque vestía de manera provocativa, etcétera, etcétera, entonces esto hacía inimputable de la pena de violación al hombre. Hasta hace poco se acaba de cambiar eso. Entonces en la mente de la gente quedó esta idea. Entonces si una mujer tiene un cuerpo muy bonito y le gusta a ella lucirlo, ¿eso quiere decir que anda provocando a los hombres? Y eso quiere decir que si un hombre que no puede controlar su impulso la rapta y la viola, tuvo la culpa ella por haber usado los pantalones tan apretados. No, pues por eso se supone que pensamos, ¿no? O sea, podemos controlar esos impulsos que tenemos. Claro. Es como si dijéramos, ay, voy a una tienda y nomás porque se me antojó, me robo todo. Pues no, ¿verdad? O sea, es controlarse. Claro. Algo anda mal ahí, doctor. Indudablemente. O sea, no es por casualidad. La educación del impulso que hemos hablado muchas veces, aquí entra también. Sí. Todos esos sujetos violadores, la psicopatía, la sociopatía, quiere decir que no se controló adecuadamente el impulso, ni siquiera se controló y generó ahora un comportamiento patológico. Wow. Porque siempre es patológico que alguien intente abusar de alguien más. Aunque sea muy sutilmente, lo que tú comentabas, maestros que tienen actividades sexuales con sus alumnas y con frecuencia menores de edad, y se han visto escándalos aquí en diferentes colegios. Oiga, y a ver, entonces, para que la gente se dé cuenta y nos demos cuenta aquí nosotros, ¿cómo podríamos detectar si estamos siendo abusadas? Si nos están diciendo qué, o si nos están haciendo qué. A ver, algunos signos. El abuso es toda aquella actividad sexual, se trate de lo que se trate, sin consentimiento de la persona o bien perpetrados en una persona menor de edad. Así, por ejemplo, si alguien te muestra fotografías pornográficas, elementos pornográficos, o que se acerca y te refriega sus genitales sobre ti, o te habla de cosas eróticas y sexuales, aunque sea como broma, pero que sean abiertamente eróticas y sexuales, todo esto corresponde a abuso. Y si tú además marcas tu alto y dices, no, a mí no me gusta ese tipo de bromas, a mí no me andes haciendo esto, y el sujeto insiste, ahí queda claro que es abuso. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, porque a veces hay gente muy chistosa que le gusta estar platicando chistes pornos todo el tiempo. Bueno, pero si tú ya le dijiste que eso no te gusta y insiste, entonces está asediándote con esto. Pero se nota, señora, se nota cuando alguien le está platicando un chiste porno y es para que usted capte ese mensaje que va ahí. Y si usted le ríe el chiste, bueno, pues ya usted sabe, ¿verdad? A lo mejor le agrada. Pero si no le agrada y ya le está faltando el respeto. Toda esa cosa. Luego, mira, el abrazo simplemente. Todos sabemos lo que es el abrazo. Sí. Y todos sabemos diferenciar cuando un abrazo lleva un contenido erótico y cuando no. Todos. Menos los que tienen trastorno delirante, erotomaníaco, que decíamos, que van a estar pensando que aquella persona está enamorada de ellos. Y entonces si aquella persona llega y me abraza, aunque no tenga nada de erótico el abrazo, yo lo voy a tomar como erótico si estoy enfermo. Pues sí, es caso especial, pues, ¿verdad? Bien claro. Pero, por ejemplo, si en el abrazo te abrazan, te agarran de la cintura, te refriegan sus genitales contra ti, quieren sentir en su cuerpo tus mamas, oye, pues se trata de un abrazo de otro tipo. Sí, eso sí ya, de plano no tiene vuelta de hoja. Vamos a un corte y ahorita regresamos, estamos hablando de abuso sexual. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos de vuelta, estamos hablando de abuso sexual, pero antes los quiero invitar a que vayan a Fisio Sport DIR. Recuerden que ellos son especialistas en lesiones físicas y deportivas. Dolor de espalda, gonoartritis, esguinces, nervio ciático, desgarre muscular, dolor de cuello y hombros, contracturas y estrés. Y además cuentan con equipos muy modernos, rayo láser, ultrasonido, electroestimulación, diatermia, magnetoterapia y vendaje muscular, ya que son el único centro autorizado Rock Tape. A ellos los tuvimos de invitados
antier aquí en el programa, y ayer yo ya me tocó ir a terapia, traía yo una lesión por ahí por lo del gimnasio y me sentí súper bien, increíble que con esos como toquecitos que se sienten de maravilla, se los recomiendo. Michoacán 272, Colonia Lázaro Cárdenas, o hagan su cita al teléfono 124-9007, Fisio Sport DIR. Doctor, pues vamos a seguir platicando de este tema de abuso sexual, y estaba leyendo yo por aquí algunas características, ya usted dirá si son o no son, características de que podrían ser de un abusador sexual, ¿verdad? Dice aquí, suelen ofrecerse a acompañarte a hacer vueltas donde tengan que estar solos. Es muy hábil para ganarse la confianza de tu esposo, de tus padres, de tus seres queridos cercanos, para tener acceso a tu casa. Y entonces ahí poder estar más cerca de ti, y a lo mejor estar cerca de nuevos miembros de la familia que ya también le parecieron posibles víctimas, como por ejemplo niños. Suele ser una persona amable, te compra regalos, todo para hacer que le tengas confianza. Si tú tienes un problema con tus papás o con cualquier miembro de tu familia, se va a poner a favor tuyo para que tú sientas que él ahí está. A algunos, dice aquí, les gusta exhibirse, por eso no es raro que vaya al baño y deje la puerta abierta para que tú lo veas y despertar en ti algún pensamiento morboso. Se niega a discutir temas sobre sexo y violaciones, ya que le parece ofensivo. Otra característica de su comportamiento, obviamente no es en todas las personas, si es alguien de fuera, ¿verdad? Dice, yo te baño al niño, yo lo cambio, yo estoy al pendiente. Y dice, caray, pues ¿por qué tiene que venir el vecino a bañar al niño, verdad? O a lo mejor el tío que hace mucho no ves, o no sé, ¿verdad? Y aquí dice que no hay horario específico para abusar de sus víctimas, pero un abusador prefiere hacerlo por la noche, cuando ya todos están dormidos, o en las tardes. Y dice que cualquier persona y cualquier lugar puede ser víctima para él, y el lugar apropiado para él, en la casa de él, en la tuya, en un sótano, en el colegio, en el jardín, en donde sea. Mira, ¿qué opina? La verdad es que no podemos tener un perfil preciso del violador o del abusador sexual. Okay. En el perfil que tú mencionas se asocia muchos puntos con el abusador infantil. Okay. Es el que suele hacer todas estas cosas. Y además no anda buscando denodadamente la amistad. Generalmente ya tiene amistad previa con la familia. Okay. Ya es un miembro de la familia desde antes. Por eso encontramos con el abusador infantil, o es el abuelo, o es el tío, o es el padre, el amigo de la familia, el primo, el vecino, el que está todo el tiempo en casa. El que menos piensas. Sí. Bueno, entonces tiene todas las características como tú lo acabas de mencionar. Ahora, es muy diferente el exhibicionismo como un trastorno de la sexualidad, en la cual su búsqueda no es tener actividad sexual con nadie, es exhibir nada más su sexualidad, nada más. No se debe confundir con un sujeto que exhibe sus genitales para tratar de motivar a la otra persona a la aceptación de la actividad sexual, como en forma, dijeras tú, para que el otro le aparezca la morbosidad y el deseo. Y eso generalmente no funciona. Por lo general lo que les funciona es la amabilidad. Sí. El presentarse ante la persona como una persona muy agradable. Yo te ayudo a llevar tus paquetes, yo te ayudo en esto, yo te ayudo en esto otro y aquello. Son compañeros de trabajo. Y de ahí fácilmente pasan a la otra etapa. Esa primera etapa es de cortejo. Y sobre el cortejo, si hay respuesta, entonces ya pasan a la etapa de cortejo amoroso. Era lo que comentaba ya hace un momento. Sí. Eso es lo más común. Pero también esos, vamos a decir, son los sociopáticos. Los que están trabajando todo el tiempo para su propio molino. Que parece que están trabajando para ti, pero están enamorándote para lograr lo que ellos quieren. Ay, qué ese complicado. Es uno. El otro es el psicopático. Ese sujeto, sin conocerte, ese sujeto anda espiando a sus víctimas. Se da cuenta a qué horas entran, a qué horas salen, a qué horas están solas, y entonces van y atacan. Ese acechador. Acechadores. Eso es lo más peligroso todavía, porque el que te está acosando, puedes limitar y eliminar el acoso. Porque ni siquiera estás viendo, entonces ¿cómo lo evitas, cómo lo eliminas?
Aquí en nuestra sociedad se está viendo cada vez más esto, pero esto encontramos muy frecuentemente este tipo de casos, por ejemplo en la sociedad americana, en donde no solamente es el abuso sexual y la violación, sino seguida de muerte, para que no digan, para que no los descubran. Sí, los asesinos y lo seriales. aparecen los asesinos seriales cuya finalidad es el abuso sexual. Fíjese qué difícil distinguir todo esto, porque cómo va uno a desconfiar de alguien que es tan lindo y amable, si a veces eso es lo que uno quiere de la gente, decimos, ay, qué lindo, que me ayuda, ¿cómo no le voy a abrir las puertas de mi casa, verdad? No descarta eso, que puedas ser tú linda y amable con toda la gente que es así contigo, sí, pero debes poner tus límites siempre. Porque por muy linda y agradable que sea una persona con uno se da cuenta perfectamente cuando hay una actividad sexual de por medio por parte de la otra persona. Nos damos cuenta. Y aquí la cuestión es que podemos tomar la decisión, porque a nosotros a todos nos agrada que alguien nos mire eróticamente. Y entonces le damos media vueltita. Un puntito de volumen. Un puntito. Y entonces estamos jugando con el erotismo del otro, pero no sabemos cómo sea el otro. Sí. Porque eso es válido. Al final de cuentas, humanamente, ¿a quién no le va a gustar gustarle a los demás? Y que ser halagado por los demás, claro. Pero si estás viendo ya lo otro, cuidado, puede tratarse de otra cosa. Tú tienes el derecho de decir no, pero si el sujeto es un abusivo, si el sujeto es un sociopático, y si el sujeto del trato amable y agradable pasa al trato brusco y desagradable de quererte violentar. Sí, ese es el problema, que ese puntito de volumen a veces no lo sabemos manejar, ¿verdad? Exacto. Entonces todos tenemos que aprender eso. Sí, y a su casa, señora, mucho cuidado con quién deja a sus hijos, ¿eh? No hemos hablado nada todavía del abuso infantil, que es un tema mucho más largo, ese lo vamos a tener que hacer especial, desde luego. Pero ahorita, como lo que acabas tú de mencionar, a los hijos de uno no hay mejor cuidador que uno mismo en condiciones normales. Sí. Los abuelos suelen ser muy buenos cuidadores, pero ya de antemano las hijas y los hijos de estas personas saben cómo son. Y si tienen el menor indicio de abuso por parte de los abuelos, no le dejen a sus hijos. No. Mucha gente así lo hace, aún sabiendo de que el abuelo ha perpetrado sus abusos. No, pero son sus nietos, ¿cómo lo va a hacer? Y ahí los deja ahí, pues claro que los va a abusar, desde luego. Si eso no es calentura para que se les quite de un día para otro, claro que no. Va a seguir permanentemente. Fíjese que cuando hablamos del tema de... ¿Se acuerda que hablamos de violación hace tiempo? Una persona me escribió al Facebook y me decía que precisamente a ella, su papá había abusado de ella cuando era chiquita. Entonces, dejaba a sus hijos con sus papás. Entonces me decía, ¿tú cómo ves? ¿Crees que se vuelva a repetir la ocasión esa? Porque él ya se porta diferente conmigo, es muy amable, me ayuda, me da dinero, pero sucedió. ¿Habrá sido que se le pasó ahí la mano? Y yo le contesté, a lo mejor me equivoco porque yo no soy especialista en el tema, pero yo le contesté, yo creo que en ningún momento un papá en su sano juicio tendría deseo sexual por una hija. No sé qué piense. Bueno, indudablemente que la sexualidad y el erotismo es algo tan amplio que fácilmente puede confundir y puede hacer que se pierdan los límites. Pero el sujeto normal, en cuanto rebasa los límites, se da cuenta y se regresa de inmediato. Una persona normal, sociopática, como insisto, ese sujeto va a seguir. Y una vez que rompe los límites, lo seguirá rompiendo permanentemente si no logró contenerse. Okay. Es importante. Exactamente. Bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de abuso sexual. Háblenos aquí a cabina 212-9020, ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo.
Y Pollos Asados Chicken Boy ya tiene listas las promociones para comer riquísimo el día de hoy. Mire, 2 pollos asados chicos con salsa y tortillas por 110 pesos y tienen otro paquete de 2 pollos asados medianos con salsa, tortillas y arroz grande por 148 pesos. Apunte ya el número que está facilísimo de aprender, 456-5688 y se lo llevan hasta donde usted esté, o visítelos en Lerdo 499 enfrente de la Plaza Hidalgo en la colonia H. Casas, porque Pollos Asados Chicken Boy es mucho sabor. Doctor, ya casi se nos acaba el tiempo, claro. Es nuestro último bloque. Ya no me acuerdo en qué nos quedamos. Pues mira, es que hay tantas llamadas ahorita no sé cuál leer. Ahorita teníamos una discusión en si debíamos pasar al aire algunos de los casos. Algunos casos, sí. Que están llegando muy fuertes y muy interesantes. Sin embargo, quiero decirte que en principio de cuentas no se tenga miedo a denunciar este tipo de actos. Muy bien, doctor. No deben necesariamente mezclar otro tipo de circunstancias, por uno de los casos que nos hablaron, en donde hubo una muerte de por medio. Sí. Tendrá que investigar, en todo caso, la policía o ellos mismos, la causa de la muerte de aquella persona que se vio involucrada, que no necesariamente hubiera sido causa de este hecho delictivo también, que es el exhibicionismo. Uh-huh. El exhibicionista, debe quedar claro, no anda pretendiendo violar a nadie, es una enfermedad mental que consiste en andar exhibiendo sus genitales. Okay. Si aparte hay un homicidio en donde esté relacionada esta persona, no necesariamente tiene que ser por esa enfermedad, ni necesariamente por que esa sea la causa. Eso ya es cosa de las autoridades. Es que la gente no esté teniendo miedo de que al denunciar el violador o el perpetrador del delito vaya a responder con homicidio. No, eso es muy raro que ocurra. Uh-huh. Bueno, pues es que estamos poco informados al respecto. Claro, y por eso hay que informar a la gente, ¿sí?, para que pierdan el miedo y vayan y lo hagan. Es muy común que ellos amenacen al violador. Y si dices, te mato. Uh-huh. Si dices, mato a tu papá, mato a tu mamá, te quedas sin familia, y esto y lo otro. Eso suelen hacer. Tengo muchísimos casos donde dicen esto permanentemente, pero en ningún caso han actuado en realidad. Oiga, y enseñarles a nuestros hijos chiquitos y adolescentes también, mijito, no te creas si algún día llega alguien y te dice, a ver, ven para acá, y nada más que digas algo, todos en la escuela se van a enterar, o tus papás o algo, y yo voy a decir que fuiste tú. Nada, que se enseñen a hablar y a decirnos. Puntos claves. Uh-huh. Número 1, no se deben dejar abrazar ni besar con nadie que no sea directamente pariente o amigo. Uh-huh. Número 2, no deben aceptar ninguna invitación con personas poco conocidas o desconocidas a ninguna parte, por muy interesante que parezca la invitación. Okay. Y número 3, cuando a todas luces se trata de una invitación a cosas raras, como por ejemplo ir a ver películas porno, como por ejemplo ir con chicas que no conoce él y que se van a pasar muy bien, todo eso muy abusados. Uh-huh. Eso me refiero ya para adolescentes y adultos jóvenes. Sí. Mucho cuidado. Y adultos grandes también, porque luego en la búsqueda de nuevas emociones, aguas. Alguien nos decía en una... De viejos se equivocan. Alguien nos decía en la conferencia que tuvimos de Expo Mujer, ¿quién nos dijo? Se me hace que su Katy, mucho cuidado con quererle poner picante a la vida, porque luego salimos picoteados nosotros. Salimos enchilados, claro. Sí, entonces hay que estar con el ojo bien abierto, porque a cualquier edad puede suceder. Y las mujeres y los hombres ya grandes, pues que no se sientan con pena de decirlo, porque ay, pero si yo estoy grande, ¿cómo me fue a pasar a mí? Claro. Pues también. Y luego otros argumentan, es que yo soy liberal. Uh-huh. Es que la liberalidad, más antes decía la gente, no hay que confundir libertades con libertinaje. Uh-huh. Y aquí yo puedo decirles, ya no así, sino no hay que confundir liberalidad con pendejismo. Porque si no nos fijamos dónde nos estamos metiendo, podemos meternos en problemas graves. Sí. Entonces, acepto mi liberalidad y yo voy a hacer todo lo que se me pegue la gana, siempre y cuando sea seguro para mí y seguro para los demás. Sí. En donde ni cause daño, ni me cause ningún daño tampoco. Sí. Y entonces sí es seguro. Chicas, miren, a veces por esta, ¿cómo puedo decir que no se oiga feo la palabra? Esta desesperación, tal vez, o esta falta de cariño que tenemos algunas mujeres, dicen, es que ya tengo tantos años y necesito estar con alguien, necesito un hombre. Entonces llega, te habla bonito,
pasa todo esto que hemos platicado, te invita a salir, lo conoces poco y te llevas una sorpresa que después dices, híjole, no lleva ni cómo quitármelo de encima porque ya me andaba, creo que me quería hacer algo más. Lo que decías al principio, si hacemos una estadística de todas las chicas que están oyéndonos en este momento y de las que viven en Tepic, ¿cuántas han sido víctimas de un intento de abuso sexual o de un intento de violación? Yo creo que muchas. ¿Y cuántas fueron víctimas de violación? Y lo peor del asunto, y por eso se casaron. No puede ser. Es terrible. Imagínese con quién viven. Con quién viven y luego pues ahí anda el hombre Oye, con un montón no te afuera. vayas muy lejos. Antes aquí en nuestro Tepic y en todas las zonas rurales de Nayarit se usaba, y se sigue usando en algunas partes todavía, de que el hombre después de la fiesta se robaba a la muchacha. Ah, sí. ¿Qué te parece? 2, 3 cervezas y era el valor. Y qué halagadas, ¿Y qué es ¿verdad? Así ¿Y qué nosotras. es eso? Violación. Sí. Rapto y estupro y violación. Y entonces, ¿qué le quedaba? El papá y la mamá, no, ya no puedes volver a tu casa. Sí. Papá, pero es que yo no me fui, fue a fuerzas, me llevaron, me raptaron. De todas maneras, allá. Él es el responsable, no yo. Sí. ¿Y qué le quedaba a la mujer? Vivir toda su vida con su propio victimario, el que la violó la primera vez y seguramente la va a seguir violando el resto de su vida. ¿Qué valor está teniendo esa mujer ante esa pareja? No, ahora ya no se usa que los papás la obligan a uno, pero a veces una misma se obliga y se queda. Ya no es como antes, pero sigue habiendo casos así. Sí. Siguen llegando al consultorio casos así. Sí hay, siguen llegando al Facebook también casos así, muy respetables y agradezco a todas las mujeres lindas que se comunican al Face y que me cuentan todo lo que les pasa. Con mucho cariño les contesto, pero me impacto de ver el poco amor propio que tenemos las mujeres y que nos pasan cosas así tan graves y decimos es natural, yo voy a seguir con él porque es el único que me hizo caso, aunque haya sido a fuerzas, ¿no? Claro, y aquí se complementa uno con la patología del otro. Sí. El abusador, abusivo, con la dependiente. Sí, es increíble, suena como de película, pero se dan muchos casos. Así es. Muchísimos. Doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí. Es un tema que nos quedamos cortos. Yo creo que tendríamos que hablar de abuso sexual infantil tal vez la siguiente semana. ¿Qué le parece? Muy bien. Excelente. Para que nosotros como papás estemos muy alerta, señora, que nuestros hijitos no pasen por esto porque es un daño terrible y para siempre. Sí, que sepan que esto condiciona enfermedades terribles para el resto de su vida. Sí. Que ya veremos. Sí, entonces estén muy al pendiente. El próximo jueves va a estar aquí el doctor Eduardo Corona Tavares. Y aquí está, todavía háblenle en cuanto cortemos, háblele si quiere hacerle pregunta, porque él sale corriendo a su consultorio, ya tiene allá la fila de gente esperándolo. Yo a veces que le digo, doctor, ¿me puede atender? Me voy con él y ya llego y ahí tiene ya la fila de gente. Qué bueno que la gente está pensando en atender sus emociones. Gracias, doctor. Qué bueno que les podamos servir. Gracias. ¿Sabe qué, doctor? Y déjenles cuento a todos ustedes. Ya mañana, a propósito que estamos hablando de este tema, porque nos queda un minutito, mañana sale ya mi nuevo libro. Ese libro habla precisamente de muchos casos de violación. Es una historia real de una persona que fue obligada por sus papás a casarse con un hombre de más de 50 años a los 13 años de edad. Y fue abusada infinidad de veces por ese hombre hasta dejarla con varios hijos. Y cómo creció ella, cómo creció siendo, llegó incluso hasta la prostitución por haber sido abusada a esa edad. El libro se llama La última vez que fui feliz. Mañana sale, bendito Dios. Ahorita voy a hacerle las últimas correcciones, pero ya mañana sale. Y pues ya tenemos mi libro, La bendición de tocar fondo, que ya está ahí en Plaza Forum, en una librería grande que está en el segundo piso. La gente me había hablado que ya está agotado, pero ya trajeron otros poquitos, así que a quien le guste leer, vaya y cómprelo porque le va a gustar muchísimo. Así que ya está avisado, doctor, ¿eh? Claro que sí. Le voy a regalar. Recomendable tu libro. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Gracias a mi esposo Mario que está contestando todas tus llamadas, pero sobre todo gracias a ti por escucharnos todos los días. Te mando un gran beso. Nos escuchamos mañana. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.